en Yo detalle. quiero darle el beneficio de la duda. Mira, hay cuando uno mira escucha el reportaje de Nuria, hay asuntos que se salen como de la lógica de lo que se quiere hacer a nivel de ese tipo de periodismo. Y es que, por ejemplo, fue una fe de rata, o sea, fue un error del ministro Fermín no poner en su declaración de bienes el tema de su pensión en la UAS. Y la UAS es un estamento autónomo con autonomía financiera, por ende, él puede cobrar. Además, la misma constitución te habla de que la docencia es compatible con una o más funciones en el Estado. Igual que ser militar. No tengo bien ese dato de Claro ser militar. que sí. O sea, fíjate que un militar puede servir a una institución y cobrar el cheque de militar y cobrar la institución. Esos son los que se llaman como asimilados. No, militares activos. O sea, activos. Duguelín, por ejemplo, que es coronel de la policía, ¿verdad? Si a mí me nombran, por ejemplo, director de prensa del Palacio, yo puedo llevarme a Duguelín como seguridad en el Palacio y Duguelín cobrar por el Palacio y cobrar su sueldo de militar. Sí, entonces, es un ejemplo. Eso es en cuanto al sueldo. Lo que usted la cogió ahora con el tema de los sueldos y con estarle diciendo aquí a la gente que yo soy coronel y todo eso. Pero es un ejemplo, yo estoy dando un supuesto. Yo quisiera ser general en este país para que usted vea lo que es arreglar este país. Entonces, con el tema del sueldo, fue un error, diría yo, de los abogados, o no se sabe si a pota del porque todo el mundo sabe que Frank Guerrero exactamente, no, y que fue rector y tiene una pensión y que son compatibles. Todos los rectores de la UAS salen pensionados con 260 mil pesos, casi 300 mil pesos. Que eso es muy poco dinero por una pensión de un rector. Entonces, hay otro tema que yo siempre digo, a veces nosotros los dominicanos promedio vivimos en una diatriba acerca de si sí o si no, que no nos decidimos. Una de las cosas que más se le exige a los funcionarios públicos y a los administradores los funcionarios de turno es que estén capacitados, y el MESID tiene capacidad para hacer acuerdos interinstitucionales y preparar a las personas que estén en los ministerios. Por ejemplo, si una persona trabaja en el Ministerio de Defensa, para ponerle, y le dan una beca de seguridad, de defensa y seguridad nacional, independientemente de eso, está bien. Ojo, con eso no estamos hablando de que haya que dársela sin pasar los requisitos, porque quizá lo capcioso sea eso, que hayan personas pobres y que necesiten su primera maestría y se les niegue. Ya eso es otro proceso. Ahora, los acuerdos interinstitucionales están correctos, porque aquí queremos funcionarios públicos preparados, bien por el MESIT en esa parte. Pero mira lo que sucede, y Edward, que es joven y que un día quiere ser becado, ¿verdad? ¿Qué sucede con las becas internacionales? El MESIT en muchos casos le da la beca pagando los estudios, la universidad donde va, pero eso no son todos los gastos de esa persona que va a viajar. Esa persona que va a viajar tiene que tener hospedaje, tiene que tener alimentación, y en muchos casos hay de esas becas y de esos estudios internacionales que un pobre no puede costearse, porque la beca, solamente la beca per se, no cubre los gastos que esa persona puede tener. Entonces, una persona como Luis Quintel, para poner un nombre que no le parezca a nadie, que viva en la Sursa, que tenga muy buenas notas, que sea sobresaliente, y le dan una beca a esa persona porque la puede esa persona solicitar, esa persona tiene un problema. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que va a tener los familiares de ellos. Hoy, ¿cómo esa persona paga ya su alimentación, su transporte en muchos casos? Porque a veces tienen que vivir no tan cerca de las universidades, su residencia, alojamiento. Entonces, esos gastos que no sé, creo que no lo cubre las becas internacionales que dan en el MESIT. ¿Cómo puede un pobre acceder a una beca de ese nivel? ¿Cómo puede? Porque nuestros hijos, pero mi hija estudió en Cancún, en la Nahuatl de Cancún, y yo le escribí a la Nahuatl de Cancún para que le dieran una beca, y me le dieron media beca, pero a mi hija había que pagarle donde vivía, comprarle un carro allá, tener alimentación. O sea, no es tan fácil. Entonces, hay que revisar
ese tipo de becas que da el MESIC, porque es probable que haya pasado en los gobiernos anteriores que los pocos que puedan aplicar esa beca son aquellos que tengan su problema de alimentación y vivienda resuelto. ¿Y quiénes son? Clase media y clase alta. Entonces, cuando a esa clase media le dan las becas, nosotros desde los medios de comunicación lo criticamos, y muchos de los jóvenes pobres se sienten mal porque a ellos no se la dieron. Pero yo voy a preguntar, cuando el MESIC da esas becas, ¿cubre alimentación, cubre residencia? Y vamos a invitar, aquí estuvo con nosotros un viceministro Sí. del MESIC, ¿verdad? Viene uno. Carlos, ¿cómo se llama? Carlos, ahora no recuerdo el apellido, pero lo vamos a invitar nueva vez, déjame ver, lo tengo aquí, para que nos aclare esa parte, que es una parte importante, que queremos que nos aclaren las personas que tienen el conocimiento. Carlos Mendieta. Le voy a escribir a Carlos Mendieta para que venga en esta semana al programa, porque yo tengo dudas. Tengo dudas si esas becas cubren hospedaje y alimentación. Él habló mucho de las becas cuando vino. Y habló que habían unas cantidades mayores que las que habían anteriormente. Y habló que había un procedimiento diferente. Sí. Entonces a mí me resulta raro, extraño, que un reportaje que vi, donde algunos de los hijos de funcionarios del MESIC habían salido beneficiados con esas becas. Y yo me voy a preguntar, como abogado del diablo, ¿verdad? Perdonen la frase, Dios me libre. Pero los hijos de los funcionarios tenían las condiciones para ganarse la beca, en términos de estudios, notas, cualidades, calificaciones. Mire, don Mariano. Porque, más allá de porque esto, para terminar la idea, si de 5,000 becas que habían, que fue el número que creo que dio Carlos Mendieta, algo así, no recuerdo bien, vamos a buscar ese programa. Si le dan 50 becas a hijos de funcionarios, yo no lo veo mal. O sea, habría que ver la proporción, ¿verdad?, de esas becas, y si esa proporción no son significantes desde el punto de vista de la cantidad de becas que dieron. No sé si me entienden. Hay un tema ahí. Porque ellos también tienen derecho. En el 2013, cuando Ligia Amada Melo era ministra, se perdieron alrededor de 2,000 becas internacionales por las condiciones que acaba de decir Mariano. O sea, a usted le pueden dar una beca, pero son becas condicionadas. Sí. Becas condicionadas, primero a promedios, segundo a condiciones socioeconómicas. Es recurrente que vemos, por ejemplo, personas que dicen, bueno, que no le han pagado la beca del MESIC a personas que están allá, pero no es la beca, no es el dinero para el pago del estudio, porque muchas veces esas becas son gratis entre acuerdos interinstitucionales internacionales, pero el alojamiento, el MESIC puede darte una parte de lo que pasa allá. Por ejemplo, mira, hay una convocatoria del 21 de julio para becas, hay becas internacionales en la OEA, que la hace el mismo MESIC, y no, muchas veces, la mayoría de veces se pierden. Había un programa también que eran de becas. Hay que ver por qué se pierden, porque por las mismas condiciones. O sea, pero escúchame lo que te estoy diciendo, y yo vuelvo y toco el tema. Yo vengo de Cristo Rey, y en Cristo Rey hay muchos muchachos que tienen altísimas calificaciones, pero ¿cuántos de esos muchachos pueden viajar a Inglaterra? Exacto. a hacer una maestría? ¿Cuántos de esos muchachos pueden viajar a Francia? Porque no es solo la beca, es el sostenimiento de su estadía allá. Entonces yo lo que estoy diciendo es que debería revisarse cuál es todo lo que un estudiante de beca internacional requeriría para poder viajar, porque si no, esas becas estarían condicionadas a una clase social. Así es. Que la pueda pagar, no la beca, sino que pueda pagar la estancia en ese país. No, Mariano, y justamente en esa parte es donde quiero hacer mi comentario, y es en el que muchos jóvenes talentosos, muy preparados, pues son agraciados con el tema de una beca o de media beca, pero sin embargo el lugar de donde van a vivir, la alimentación, el transporte sale casi más caro que lo que ellos van a asumir. Porque hablamos de países muy... Pero, ¿verdad? Pero también es como, por ejemplo,
y lo decía, y qué bueno que estamos tratando este tema, analizándolo. El día pasado yo conversaba con un empleado de un ayuntamiento, de una alcaldía, y él, al tener la conversación conmigo, me dice que está vendiendo unos boletos van a rifar una Jeepeta Homer. Óigame bien. Entonces yo le digo, bueno, mijo, yo lo que puedo hacer contigo es felicitarte y desearte que se la gane mejor. Porque yo te juego un boleto y yo de verdad que no puedo mantener una Homer. Yo lo más que puedo hacer es, si me gano la Homer, venderla, ¿verdad? Sin moverla. No, venderla ahí mismo, vender el derecho. Y seguir tranquilito en mi sonata que yo tengo, moviéndome, tranquilo, porque mis condiciones hasta ahí en este momento me llegan. Yo no puedo ahora mismo mantener una Homer. Y tengo que decirlo aquí públicamente. Y eso sucede. Cuidado que Mariano habla con los estudiantes. De finca y casa grande. Eso es Mariano. Okay. Yo, hoy aquí, el único que ha dicho de este programa que tiene finca con río, que le demostró Rudy que era un rito. Rudy le demostró que lo que él tiene un rito, que el río tiene él allá en. Mariano, mire, cuando su casa sea de cristal, no le esté tirando usted piedra en la casa de los vecinos. Que a usted, Edward, explícame el lugar donde vive Mariano. Dígame dónde vive Mariano. En una torre. ¿A dónde? En una torre. Pero yo hablé de finca. No, pero ¿qué es que usted quiere decir? Vamos a comenzar. Usted vive aquí en una torre, señores, Mariano Abreu, para que ustedes estén claros. Qué barbaridad. Vive aquí en una de las principales torres de este país. La suerte que la gente en donde solamente los vecinos son funcionarios. Son funcionarios y ministros. Y que vecinos llegan al line. Funcionarios y ministros. Tendré que dar otra galleta. Y cuando van a entrar y cuando la gente llega allí, preguntan, ¿dónde usted va? Deje la cédula. ¿Quién lo espera? Entonces lo llaman a ver si es verdad que lo está esperando. Así es lo de Mariano, entonces quiere vivir. Habla, no, pero entonces no me pongan a estar diciendo cosas, porque yo lo que estoy hablándole es una cosa que es realidad. De que vecinos hayan al aire. El tema, mire, yo me puedo ganar con un boleto ahora mismo, una Homer, y yo no la puedo sostener. Mira, al menos que este muchacho, el máster, el director de aquí del canal, no me la compre, porque él se ve que tiene su cuarto guardado. Mira, con ese mismo ejemplo que pone Doug Slim, yo tengo un amigo, señores, dominicano, que terminó hace como 3 semanas una maestría en Cuba y no ha podido venir porque no tiene el pasaje. Así es. Oye, una beca del MESID, y no ha podido venir porque no tiene el pasaje. Es que a eso que ¿me entiendes? Entonces, hay una serie de cuestiones pero esa maestría que él fue a asumir, a estudiar,